para que, ok. Vamos a estar hablando sobre lo que es una guerra de altares. A veces escuchamos el término, pero no sabemos cómo se desarrolla, dónde se desarrolla y bajo qué parámetros se debe desarrollar. Entonces vamos a trabajar en este sentido para que podamos tener una luz al respecto y con ello podamos proyectarnos a que hagamos una guerra de altares. Cuando hablamos de guerra, hablamos de una confrontación. Nosotros sabemos lo que es una guerra espiritual, ¿sí o no? Es algo que nosotros manejamos y que hablamos mucho, la guerra espiritual. Pero muy poco se habla de lo que son las guerras de altares. Cuando hablamos de altar, estamos haciendo referencia a aquel elemento que en la antigüedad hacían cuando construían con piedras y encima de las piedras pues ahí colocaban leña y ofrecían allí holocaustos al Señor. Los altares tienen elementos proféticos. ¿Qué mío? Ok, los altares tenían elementos proféticos. Todo altar tenía una connotación profética. Una de las primeras cosas es que los altares eran hechos con 12 piedras y cada una de las piedras representaba una de las tribus de Israel. De manera que las 12 piedras eran conforme al número de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿por qué siempre involucraban a las 12 tribus? Debemos entender lo que es la composición del pueblo. El pueblo inicialmente se movía bajo un diseño patriarcal, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante el sistema de gobierno del pueblo pasó de ser patriarcal para ser entonces gobernado el pueblo a través del cuerpo de ancianos. Le estoy hablando de lo que eran las figuras gubernamentales de Israel en sus inicios. La primera figura de autoridad se conoció como los patriarcas. La segunda figura de autoridad era conocida como los ancianos, y eran ellos tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa de la nación. Luego de los ancianos, entonces se presenta una figura, y en esta nueva figura el Señor establece un nuevo modelo de gobierno. Y en ese modelo de gobierno estaba entonces quien dirigía al pueblo como autoridad civil, pero estaba ahora la figura de los sacerdotes, y los sacerdotes eran la autoridad religiosa o autoridad espiritual de la nación. Entonces, la figura que antes era o gobernaba para ambos casos, tanto civil como religiosa o espiritual, ahora está representada en dos personas. En el caso, por ejemplo, cuando miramos la era de Moisés, Moisés era el líder civil de la nación, era la autoridad civil, pero Aarón era la autoridad sacerdotal, espiritual o religiosa. Bajo estos dos modelos de autoridad, entonces, el pueblo se desarrollaba en la administración gubernamental. Teniendo en cuenta esto, vamos nosotros a ubicarnos entonces que la autoridad civil no era la delegada para levantar o establecer un altar en Israel, sino que era la autoridad espiritual los encargados de manejar el tema de los altares. Entonces, cuando habla de las 12 piedras, está mostrándonos una cobertura general del pueblo,
Por esa razón no está involucrando solamente los líderes, sino que las 12 tribus ahora representaban a toda la nación. De manera que en el altar estaba representado todo Israel. ¿Me está siguiendo, verdad? En el altar se representaba todo Israel. Entonces, esta connotación profética que hace referencia al pueblo o a la nación nos va a dejar unos indicadores, entre ellos que cuando se trata de altar a Jehová, hay que tener presente que la nación debe estar involucrada, que el pueblo debe estar involucrado, que la familia debe estar involucrada, porque el altar no representa a un individuo, sino que representa a un conglomerado. Estoy claro ahí, ¿verdad? Ok. ¿A quién representa entonces el altar? Muchas gracias. A una comunidad, a un grupo como tal. Estamos generalizando en ese sentido. Ahora, si hablamos en este tiempo, en esta actualidad, decimos entonces que cuando hablamos de un altar, estamos involucrando ¿a quién? Sí, correcto. Pero el pueblo puede representar Santa Marta, Colombia, Casa de Avivamiento. ¿A quién estamos involucrando entonces? A la iglesia. No nos compliquemos la vida. A la iglesia. Entonces, cada congregación realmente es un altar a Dios. ¿Me está escuchando? Cada congregación es ¿qué? Es un altar a Dios. Por lo tanto, nosotros como pueblo o como congregación somos un elemento profético. Y todo lo que movemos, todo lo que hacemos y todo lo que practicamos se debe desarrollar dentro de un ambiente o atmósfera profética. Todo lo que ocurre con nosotros es profético, porque fíjese que cuando usted está en su casa, usted es un cuerpo espiritual, pero cuando usted llega aquí y se une con los demás, se convierte en cuerpo glorioso. Bueno, apenas escuché una sola reacción. No sé si fue que nadie entendió lo que dije o se lo voy a repetir. Cuando usted está en su casa, cuando viene por la calle, usted es un cuerpo espiritual. Pero cuando usted llega acá y se une con el resto, usted es un cuerpo glorioso. Porque es que cuando nosotros nos unimos es donde se establece la figura de cuerpo. ¿Me hago entender? Cuando nos unimos se establece la figura de cuerpo. Por eso el Señor demanda que como iglesia estemos juntos y unánimes. Por esa razón es que en el congregarse, dice el Señor, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Por qué razón? Porque la unión de los cuerpos espirituales forma el cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso es el cuerpo de Cristo. Aleluya. De allí la importancia de entender lo que significa la unidad en el Espíritu. ¿Por qué es importante la unidad en el Espíritu? Porque aunque estemos dispersos, escúcheme esto porque es importante, aunque estemos dispersos, nosotros debemos tener presente en cuenta a cada hermano sin importar dónde estén. Por eso es que no me puedo desprender como si la vida de mi hermano o de mi hermana no me importara. Donde yo esté y me acuerdo de Emel, voy a bendecir a Emel. Y me acuerdo de Anaís, voy a bendecir a Anaís. Y me acuerdo de Yair, voy a bendecir a Yair. Y me acuerdo de Carlos, voy a bendecir a Carlos. Y eso nos permite a nosotros desarrollar una unidad espiritual.
pero la unidad corporativa se da cuando nos congregamos. Esa congregación, cuando comienza a llegar uno y comienza a llegar otro y llega un tercero, esa congregación en el mundo espiritual es tan poderosa que se convierte en un altar para que repose la presencia de Dios. Entonces, cada vez que nosotros vamos o tenemos la oportunidad de congregarnos, debemos mentalizarnos en que no perderé esta oportunidad, ya que cuando yo me acerco a mi hermano y cuando me junto con él y cuando nos congrega un propósito, nos vamos convirtiendo en las piezas de un altar donde baja y reposa la bendita presencia de Dios. Y en esa manifestación se va a generar lo que le llamamos la revelación del Espíritu. En esa manifestación bajan los diseños espirituales. En esa manifestación baja el poder de Dios para sanar, restaurar y levantar. En esa manifestación el Señor traerá sus propósitos para desarrollarlos con cada uno. Por eso nunca menosprecie la idea de poder congregarnos 2 o 3 en su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando usted mire a su hermano, mírelo como una pieza profética que hace parte de un altar que provoca la presencia de Dios. Usted mire a su hermano y dígale: gracias por complementarme. Carlos, ¿a quién se lo dijo usted? Pero Mateo estaba mirando para aquí. Bueno. Porque cada uno de nosotros complementa el altar congregacional. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista individual, decimos que cada uno de nosotros es un altar a Dios. Porque mi corazón tiene que honrar al Señor. Pero siempre, escúcheme, siempre va a hacer falta algo que se desarrolla solo cuando estamos juntos. Y es que el juntarnos provoca el cuerpo glorioso. Y los cuerpos gloriosos son los que tienen acceso a la eternidad, no los cuerpos espirituales. Eso significa que el congregarse es supremamente importante para el crecimiento nuestro como hijos de Dios. Por eso es que la Escritura dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Realmente yo no necesito de estas 4 paredes para buscar de Dios. No son necesarias, porque Dios te va a escuchar en tu casa cuando oras. Porque Dios va a recibir la alabanza que tú cantas desde tu casa o desde la calle o de donde estés. Porque si tú lees la palabra y oras, el Señor estará ahí presente para contigo. Pero mientras que tú estés solo, nunca se va a generar la figura de cuerpo. Y es ahí donde cobra importancia el congregarse. Entonces hay gente que dice: pero yo en mi casa oro, en mi casa yo leo la Biblia, en mi casa yo también adoro. Pero todo aquel que deje de congregarse termina enfriándose, termina desanimándose y termina quizás, en algunos casos, hasta apartado de Dios. Y uno se pregunta: ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no está también en la casa que lo escucha? Sí, pero se está perdiendo un diseño. Se está perdiendo un diseño. ¿Cuál es ese diseño? El diseño de cuerpo. Y la unidad o la representación del cuerpo es lo que provoca la manifestación de la gloria de Dios.
Entonces, cada vez que hay una reunión, yo digo, yo voy a aprovechar porque yo voy a provocar con mi asistencia la presencia de Dios. Porque donde 2 o 3 se unen en su nombre, el Señor estará allí en medio de ellos. ¿Por qué? Al momento de que nos formamos como cuerpo, nos hacemos irresistibles para el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando nosotros miramos el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del texto 20, cuando haya llegado ahí me dice un amén. Versículo 20 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes. ¿Estamos listos? ¿Qué dice el texto 20? Léanmelo en coro. 1, 2, 3. Ahí. Párese ahí. Deténgase ahí. Otra vez. 1, 2, 3. Deténgase ahí. Allí hay una palabra clave. Convocó. Convocatoria. Ahora, ¿quién estaba convocando? ¿A quién estaba convocando? Okay. A todo el pueblo de Israel. Y en esa convocatoria dice que reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ok. Cuando hablamos de guerra de altares, el primer elemento que vamos a encontrar es una convocatoria. Y esta convocatoria no fue la de Elías. La convocatoria de Elías vino después. Entonces, ¿cuándo debemos hacer una guerra de altares? Cuando detectamos que las tinieblas han convocado. Cuando detectamos que las tinieblas han convocado. Acab hizo una convocatoria y reunió a los profetas. Ahora, cuando dice que reunió a los profetas, habla de gente que tiene diseño espiritual. Tal como en el reino de Dios hay personas con diseños espirituales, en las tinieblas también hay gente con diseños espirituales. Por eso que así como por el Espíritu yo puedo ver lo que viene para la vida de una persona al futuro, así también los satánicos pueden ver al futuro mediante el espíritu de adivinación. ¿Por qué ocurre eso? Porque tienen diseños espirituales. Entonces, en una guerra de altares vamos a tener presente, número 1, la convocatoria. Siempre va a haber una convocatoria. Los brujos se ponen de acuerdo, la gente se convoca, la gente se reúne cuando declaran objetivo militar a una congregación. Dios bendiga a los jóvenes. Mijo, me alegra tanto verte por aquí. Que Dios te bendiga. Un aplauso por la vida de este muchacho de Dios. Gloria al Señor. Estaba orando para que vinieras hoy, este hijo. Qué bueno, bendito el Señor. Ahora se va a poner Jesús Daniel celoso, que a mí nunca me han aplaudido. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre para que nos va a dar señal para hacer guerra de altares? Una convocatoria. Entonces, cuando Acab hizo la convocatoria, Elías viene y luego de todo lo que ocurre, y ahorita se lo voy a mostrar, entonces Elías hizo una nueva y dijo: acercaos a mí, dijo Elías. Y todo el pueblo se le acercó. Convocatoria.
Debemos estar con el oído muy afinado en el momento que se hace una convocatoria para una guerra de altares, porque una guerra de altares determina el futuro de una nación. Hola. Una guerra de altares determina el futuro de una familia. Una guerra de altares determina el futuro de un ministerio. En la guerra de altares se determinan los destinos proféticos. ¿Por qué razón? Porque la gente que es convocada son aquellos que tienen diseños proféticos. Son aquellos que tienen diseños espirituales. Les estaba diciendo, y por eso les hice todo el preámbulo al inicio, que todos nosotros como pueblo y como iglesia somos correcto, por lo tanto representamos algo profético. ¿Algo qué? Se nos estaba olvidando ya. ¿Por qué es profético? Porque cuando nos unimos formamos ¿qué cosa? Un cuerpo glorioso, que en otras palabras es el cuerpo de Jesucristo. Amén. No me olvide esos detallitos, porque para mí eso es supremamente importante. Entonces, número 1, hay una convocatoria. Número 2, se reúne gente que tiene diseños proféticos. Pero vamos a seguir leyendo, porque ahí encontramos otras cosas muy interesantes. Texto 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tercer elemento para una guerra de altares es determinación. Para los que están escribiendo, determinación. Entonces, en una guerra de altares hay que tomar decisiones y hay que tomar determinaciones. No podemos presentarnos a la presencia de Dios dudando sobre cuáles son mis decisiones, sobre cuál es mi futuro, sobre hacia dónde me voy a dirigir o conducir, o cuál será el destino espiritual que voy a tomar. Debemos estar claros en los objetivos que tenemos en nuestra vida como hijos de Dios y estar fundamentados en el temor a Dios, en el conocimiento de Dios y en lo que nosotros queremos como hijos de Dios. Entonces Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Texto 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. En una guerra de altares hay ofrendas. ¿Hay qué? Eso significa que una persona me entendió, ¿verdad? ¿Qué quise decir? Es decir, que una persona sancocho de tuerca, una persona de corazón duro y egoísta para con Dios, no puede presentarse a una guerra de altares. Porque en la guerra de altares se presentan ofrendas. Ahora, fíjese usted que el buey no solamente lo presentó Elías, también lo presentaron los brujos de Acab. La Biblia le llama profetas en este relato, pero realmente eran brujos, eran los sacerdotes
que había instalado Jezabel, que eran los hechiceros de Jezabel en ese entonces y los que le movían todo el mundo espiritual en el reino, en el pueblo de Israel, a Jezabel. Entonces había un holocausto, un buey por parte de los brujos de Acab, pero también había un buey por parte de Elías. Es que también los brujos y hechiceros también presentan ofrendas delante de sus deidades y también presentan ofrendas en sus altares, porque ellos entienden el poder de los altares. Cuando se establece un altar, se levanta un santuario y en estos santuarios se van a presentar tres cosas. Número uno, se presentan ofrendas. Número dos, se presenta adoración. Y número tres, se presenta intercesión. Estos son los tres elementos proféticos o los tres componentes de un altar. ¿Cuáles son? Número uno, ofrendas. Número dos, adoración. Y número tres, intercesión. Cuando usted lee la historia completa que estamos leyendo aquí en Reyes 18, encontramos que dice la escritura que ellos colocaron un buey. Diga conmigo, ofrenda. Número dos, tanto los profetas de Baal o los brujos de Acab como Elías hicieron algo, y es que glorificaron o dieron alabanza. La escritura dice que ellos saltaban alrededor del altar y hacían su ritual, y eso es una adoración. Eso es una alabanza. Cuando le tocó el turno a Elías, ¿qué fue lo que dijo Elías? No sé si usted puede mirarlo allí en el texto. A ver, porque quiero llegar hasta allá. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, estoy en el texto 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando usted mira estas palabras de Elías, está mirando que son palabras de exaltación, y la exaltación se traduce como adoración. ¿Me estoy haciendo entender? La exaltación se traduce como adoración. Ahora, tanto los brujos de Acab como el profeta Elías, lo primero que hicieron delante o alrededor del altar fue ofrecer ofrenda. En segundo lugar, ofrecieron adoración. Y luego viene la intercesión. ¿Qué era lo que hacían los brujos de Acab? ¿Acaso no era haciendo súplicas y ruegos para que descendiera fuego sobre el altar? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y hubo una manifestación, producto de una intercesión. Entonces hay tres elementos que hacen parte de un altar: la ofrenda, la adoración y la intercesión. Entonces, los brujos se mueven bajo estas dimensiones, conocen el poder de estos elementos. Por eso es que ellos levantan altares y en esos altares ponen o usan elementos espirituales o proféticos, aunque hacen parte de las tinieblas. Por eso hacen un muñeco o toman una foto de una persona o colocan allí otra cuestión, lo que ellos quieran representar, y colocan diversas cosas en los altares y allí ofrecen una ofrenda y hacen una invocación, y entonces también hacen unos ritos que son adoración.
y la proclamación de los rezos se convierte en la intercesión. Ellos están usando los mismos elementos que nosotros usamos. ¿Por qué razón? Porque las tinieblas se mueven con antidiseños, pero nosotros nos movemos con diseños. A eso tiene que decirle un amén bien poderoso. ¿Quién tiene los diseños? Pero dígalo convencido de lo que está diciendo. ¿Quién tiene los diseños? Eso, dígalo más fuerte. Nosotros. Entonces, en mí están ¿qué cosa? Los diseños. No el diseño, los diseños. Porque son muchos. Los diseños. Ahora, ¿con qué trabajan las tinieblas? Antidiseños. ¿Por qué las tinieblas no tienen diseños? ¿Alguien me responde algo de eso? ¿Por qué las tinieblas no tienen diseño? Bueno, yo se lo voy a decir porque es complicado. En la Escritura, la Biblia nos va a mostrar que en el cielo existe algo que se llama el monte del testimonio. ¿Cuántos lo han leído? ¿En serio lo han leído? Ah, bueno. ¿Qué había en el monte del testimonio? Ahí estaban todos los diseños de Dios. Cuando Satanás se envanece en su corazón, él dijo: subiré a los lados del norte y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Ahora, ¿dónde era que Lucero quería construir su trono? ¿Qué hizo Dios en ese momento? Le truncó sus planes y lo arrojó a la tierra y no se lo permitió. No se lo permitió. Ahora, en Éxodo 24, si usted analiza bien ese texto, para los que están tomando apuntes, en Éxodo 24 vamos a encontrar algo muy interesante. Moisés sube al monte bajo la invitación de Dios y dice la Escritura que Dios le habla diciendo: ven y te daré las tablas del testimonio que he escrito para ti. Vuelvo y repito lo que he dicho muchas veces: las películas de Semana Santa nos hicieron un gran daño, porque en las películas de Semana Santa nos hacen creer que Dios escribió con un hilo de fuego, escribió los mandamientos en las tablas ahí delante de Moisés, y eso no ocurrió así. Cuando Moisés sube, las tablas ya estaban escritas y estaban listas, porque Dios le dice claramente a Moisés: ven y te voy a entregar las tablas del testimonio que he escrito para Israel. O sea, ya estaban listas. Pero bueno, mi énfasis no es ese, sino que cuando Moisés sube, dice la Biblia que está en la cumbre del monte, de repente hubo una nube espesa con un fuego abrasador, y dice que Moisés entró a la nube donde estaba la gloria de Dios, y en ese momento dice la palabra que Moisés subió al monte. Pero resulta que en ese momento Moisés ya estaba encima del monte, porque ya estaba en la cumbre. Entonces, ¿a qué monte realmente subió Moisés? Cuando Dios le dijo: te voy a entregar las tablas del testimonio. Entonces, realmente Moisés es llevado al monte del testimonio, el que Satanás quería conquistar, el que Lucero quería, donde él quería entrar. Cuando Moisés está en el monte del testimonio, Dios le revela todos los diseños del tabernáculo. Y no solamente eso, sino que fue allí donde Dios le reveló a Moisés toda la creación. Porque fue en ese momento cuando Moisés escribió el Génesis. Y Moisés escribe el Génesis paso a paso, explicando cómo se dio toda la creación. Moisés no estuvo presente cuando eso, nadie estuvo presente cuando eso,
Pero en el monte del testimonio, que están los diseños, Moisés pudo ver por revelación cómo se desarrolló la creación paso a paso y la escribió para nosotros. Diga conmigo, gloria a Dios. Para poder escribir la creación con los detalles que escribió Moisés, se necesita tener una revelación supremamente profunda y clara de lo que ocurrió. Y en ese relato de la creación, usted va a encontrar que Moisés escribe los diseños, porque está diciendo Moisés: y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, árboles que den fruto, cuya semilla esté en su fruto. Y describe Moisés con detalles cómo Dios diseñó la creación y cómo Dios hizo para que todo lo creado tuviera un diseño de productividad y nunca más desapareciera en el transcurrir de la historia, porque a causa del diseño todo lo creado se hizo perdurable. Cuando Moisés baja de allá, el rostro de Moisés resplandecía. Eso denota la especialidad del lugar a donde Moisés había ido. No estaba en un monte natural o cualquiera. Algo pasó tan tremendo en el lugar donde él estaba que su piel absorbió de lo que había en ese lugar. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué razón el cuerpo de Moisés ya muerto era el único cuerpo que interesaba para Satanás? Porque dice la Biblia entonces que Satanás vino a buscar el cuerpo de Moisés, pero Dios le había colocado guardaespaldas y lo había escondido. Uno lee esto en la escritura y uno como que no le da tanta importancia al hecho de que dice: y lo enterró Dios y lo escondió. Y uno dice: ay, sí, Dios escondió el cuerpo. Pero ¿se ha preguntado usted y por qué Dios escondió este cuerpo? Porque fue el único cuerpo que Dios esconde. No era el cuerpo más importante para Israel, porque si hablamos de importancia, Abraham, que era el padre, era el más importante. Correcto. Entonces habían cuerpos más importantes, tan importantes que aún los huesos, cuando salieron de Egipto, dijeron: vamos a llevarnos los huesitos de nuestros muertos. Eso muestra lo importante que eran esos cuerpos para Israel. Y cogieron los huesos de Jacob y los huesos de José, los metieron en un cajón y le dijeron: se van con nosotros. Pero el cuerpo de Moisés, Dios lo escondió. Y no solo lo escondió, le puso centinelas para que lo cuidaran. Y ahí a mí me surge una pregunta: si estaba escondido, ¿para qué le puso guardianes? Pero ahorita va a entender para qué le puso guardianes. Porque entonces Satanás vino por el cuerpo de Moisés. Y aquí me surge la primera pregunta. Esas preguntitas así sencillas que yo me hago. Si Dios escondió el cuerpo de Moisés, ¿por qué Satanás sabía dónde estaba? Porque si le tocó a Miguel con todo un ejército pelear, es porque Satanás sabía dónde estaba y lo fue a buscar. ¿Cómo sabía Satanás dónde estaba? Pregúnteme cómo. Ni idea. ¿Qué voy yo a saber eso? ¿Cómo? Tenía también. ¿Quién sabe? Poder nosotros descifrar cómo Satanás lo sabía. Bueno, uno podría decir es que es un ser espiritual y es que él puede conocer muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que Satanás sabía dónde estaba el cuerpo de Moisés y lo fue a buscar.
¿Por qué no buscó el cuerpo de Abraham? ¿Por qué no buscó el cuerpo de José? ¿Por qué no buscó otro cuerpo? ¿Por qué precisamente el cuerpo de Moisés? Es el único cuerpo en toda la escritura que resplandeció a causa de un lugar donde estuvo. El cuerpo de Moisés tenía diseños. ¿Sabes qué fue lo que hizo Satanás? Este fue el único cuerpo que entró al lugar donde yo quería entrar. Voy a extraer de este cuerpo los diseños. Por esa razón, hubo una batalla en el cielo y Dios no le permitió a Lucero entrar al monte del testimonio. Pero el único cuerpo que tuvo contacto con ese lugar, Satanás lo quería. Y hubo una nueva batalla para impedir que Satanás tuviera acceso al cuerpo que tenía los diseños. Y eso produjo otra guerra. Entonces Satanás siempre ha procurado buscar ¿qué cosa? Los diseños. Pero como no los tiene, entonces tiene que hacer copias. Y a esas copias se le llama antidiseños. Y con los antidiseños Satanás trabaja y hace daño, porque está usando los elementos proféticos. Por eso es que nosotros no podemos olvidar o no podemos dejar de lado lo que es la simbología profética, porque la simbología profética tiene connotaciones espirituales muy poderosas. Por ejemplo, no podemos olvidarnos de levantar las manos delante de Dios, porque levantar las manos delante de Dios tiene dos representaciones importantes. Número uno, habla de rendición, de reconocimiento. Yo soy más pequeño y tú eres más grande, Señor. Pero número dos, cuando levantamos las manos, estamos proclamando la majestad y la grandeza de Dios. Le confieso algo, le informo algo. Las tinieblas tienen temor cuando un hijo de Dios levanta sus manos. Y nosotros no acostumbramos a hacerlo. Muy pocas veces lo hacemos. Y a veces lo hacemos solo cuando el que está dirigiendo dice: levanten las manos. Y entonces nosotros levantamos las manos y en cuestión de nada se nos cae. Porque la levantamos a media altura. Entonces, levantar las manos no es hacer esto. Y esto es lo que la mayoría hace. ¿Sí o no? Levanten las manos. Gracias, Señor eterno. Aleluya. Ojo, cuando levantamos las manos delante de Dios, las manos siempre deben estar por encima de la cabeza, nunca por debajo. Ay, esa es otra cosa. Y eso es otra cosa. Ya si tú tienes una limitación física, entonces ni modo. Voy a decir algo, no me lo malinterprete, ahorita lo amplío. Por esa razón es que el Señor determinó una serie de defectos físicos que no permitían que una persona ejerciera sacerdocio si tenía esos defectos, para que pudieran cumplir con los diseños, no porque Dios discriminaba a nadie, sino para que pudieran cumplir con los diseños que implicaba estar delante de Dios. Y uno de los defectos que impedían el sacerdocio era que fuera encorvado, porque una persona encorvada no podía levantar las manos. Y persona que fuera encorvado no podía ejercer el sacerdocio delante de Dios, porque al momento de levantar las manos no lo iba a hacer correctamente. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene diseños para cada cosa? Ahora, hoy día no ocurre así. No es que si tú tienes un defecto físico, Dios te va a rechazar o Dios te va a menospreciar. No opera, porque la gracia cambió eso. ¿Me hago entender, verdad? La gracia cambió eso. Hoy usted venga como venga,
Lo importante es la intención de tu corazón para honrar y glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que realmente importa. Entonces Dios recibirá la exaltación y la alabanza que surge de tu espíritu, de tu alma, de tu corazón. Pero no se limitará Dios a tu condición física. ¿Ok? Pero usted que tiene sus bracitos bien buenos, ojo, las manos tienen que superar la cabeza. Si tus manos no superan la cabeza, estás colocando a Dios por debajo de tus conceptos y de tus intelectos. Y Dios es supremo. Por eso tus manos al levantarlas deben estar arriba, que superen tu cabeza, por encima del nivel de tu cabeza, porque eso va a declarar: Dios está sobre mí, Dios está por encima de mí, Dios es más alto que yo, Dios es más poderoso que yo. Por eso toda mi vida está sometida a su voluntad. Aleluya. Por eso debe nacer de cada uno la intención de levantar las manos y no esperar que alguien te diga, porque todo esto es profético y son diseños que tienen una connotación espiritual muy poderosa. El saltar, mucha gente en la alabanza no salta porque le da pena, porque se me va a dañar el peinado, porque yo saltando, qué oso, alguien se va a reír de mí, por pena. Pero los profetas de Baal saltaban alrededor del altar. ¿Qué hacían ellos? Pero no eran profetas de Dios, era de las tinieblas, pero entendían la importancia que esto tenía. Y por eso saltaban alrededor del altar. Porque cuando se salta, se está expresando júbilo, completa satisfacción. ¿Me está escuchando? Completa satisfacción, plenitud de alegría. Eso se expresa cuando se salta. Entonces, cuando usted está cantando alabanzas y salta, usted está diciendo: estoy plenamente gozoso de la presencia de Dios. Aleluya. Yo creo que esta noche todos los que estamos aquí vamos a saltar. Fíjese la implicación, lo glorioso que esto contrae, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por pena. Porque no hay otra excusa, ¿cierto? Es pena. Y si hay algún hermano saltando, yo dejo de cantar para mirar al hermano que está saltando. Ahí está saltando la hermana. Ay, el hermano. ¿Y usted qué? Miranda. No más mirando lo que ocurre. Todo lo que hacemos es profético y estamos dejando que las tinieblas hagan uso de los diseños proféticos que usted y yo tenemos. En un partido de fútbol, la gente en el estadio, cuando su equipo va ganando, ¿qué hacen? Saltan todo el tiempo. Cuando hacen el gol, ¿qué hacen? ¿Por qué saltan? Es la pregunta. O sea, ¿por qué no se quedan sentados? ¡Uy, qué golazo! ¿Por qué no se quedan sentados? ¿Por qué se ponen de pie? ¿Por qué saltan? ¿Por qué levantan las manos? ¿No los ha visto? No se quedan con las manos abajo.
Yo no he visto que una persona, ¡ay, gol! ¿Verdad que no saltan así? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué levantan las manos? Ahora, la gente no lo hace con el conocimiento de lo que ocurre, pero se los pongo de ejemplo porque es que es un diseño. Por eso el ser humano reacciona de esa manera, aún sin saber lo que hace, porque es un diseño y porque hace parte de la naturaleza humana. El cuerpo ya tiene una orden que, aunque el intelecto no lo sepa, el cuerpo obedece al diseño con el que fue formado y creado. Por eso, ante un momento de plenitud de gozo, el cuerpo se levanta, ni siquiera se puede quedar sentado, se pone de pie, levanta las manos, salta y grita. Eso habla plenitud de gozo. Y la Biblia dice que debemos poner gloria en la alabanza. Dice la Escritura que debemos dar gritos de júbilo. Y esos gritos de júbilo significa dar gritos saltando y dando vueltas como loco. Literalmente eso significa. Entonces uno hoy día dice grito de júbilo y más de uno ahí sentado. O sea, tenemos la teoría de algunas cosas, pero no tenemos la práctica de los diseños. Y por eso no tenemos una mayor victoria en lo que hacemos en el Señor, porque no estamos aplicando los diseños tal cual como lo dice la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Que saltaremos en el cielo como ¿qué? ¿Cómo así que usted no se sabe eso? Como becerros de la manada. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Allá vamos a saltar. Así que yo no sé usted cómo va a ser entonces si no le gusta saltar. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se da cuenta que son diseños? En la alabanza del cielo está diseñado saltar. Entenderé a alguien que tenga una limitación física. Yo sé que la hermana, y mire, la hermana, yo he visto a la hermana Anaís ahí sentada, a veces pareciera ser que fuera a coger la silla y fuera a brincar con todo y silla. Yo entiendo que la Mari no pueda saltar porque tiene una limitación física en sus rodillas. Yo eso lo entiendo. Y no se va a sentir mal si no salta y que Dios no va a recibir su alabanza. No. Pero si tú lo puedes hacer y no lo haces, te está faltando algo. Hola. Entonces, amados míos, en la guerra de altares debe haber una alabanza expresiva. Debe haber una alabanza que manifieste completo gozo. Si usted mira los rituales que hacen en las montañas, en invocaciones satánicas, usted ve que saltan y saltan y saltan alrededor de los altares, porque son diseños. No es locura, no es porque alguien lo piense o lo crea o lo considere, es que son diseños. ¿Aló? Hay que cantar. La Biblia dice que debemos alabar a Dios a voz en cuello. Ahora, ¿qué significa eso de a voz en cuello? ¿Qué significa eso? La Escritura dice en fuerte y alta voz. ¿Cómo debo cantar? Pregunto, ¿lo hacemos? Unos cuanticos. ¿Y el resto no hacen parte del altar? ¿No hacen parte del cuerpo? Aleluya.
Por eso es que Pablo dijo, el que no entiende las cosas espirituales, esto le parecerá una locura, porque realmente es cosa de locos. Realmente es cosa de locos. Pero son diseños. En fuerte y alta, así lo dice la palabra. Cuando cayeron los muros de Jericó, ¿qué hicieron? Primero iban todos dando vuelta e iban en silencio. Nadie podía hablar ni siquiera con su compañero. Fíjense que Dios es un Dios de diseños. Comiencen a dar vueltas, cada día den una, el último día van a dar 7. Dios es un Dios de diseños. ¿Qué tenía que ver eso? ¿Por qué no podían hablar? ¿Cuál era la diferencia? Pregúnteme cuál era. ¿Qué voy a saber yo? Pero era el diseño. ¿Por qué Dios no quería que nadie hablara? No tengo ni la más remota idea. Pero era el diseño, así lo determinó Dios. Y había que hacerlo tal cual. Entonces, si Dios dijo que lo hiciéramos así, pues hagámoslo así. ¿Dónde se da uno cuenta de que fue Dios? Cuando se ve el resultado. Y uno dice, ay, Dios inventa unas locuras. Yo no entiendo para qué vamos a hacer esto. Ok, perfecto, está bien, estoy de acuerdo contigo, hasta estoy contigo. No entendamos por qué Dios lo dice, pero obedezcámoslo. Hagamos lo que Dios dice que debemos hacer, porque cuando veamos los resultados sabremos que son diseños. Entonces dijo el Señor, cuando den la última vuelta, quiero que toquen las trompetas de manera extendida y que vaya de aumento en aumento el sonido de las trompetas. Y cuando suenen las trompetas, todo el pueblo gritará en fuerte y alta voz. Y cuando las trompetas sonaron y el pueblo comenzó a gritar, de repente hubo un terremoto tan tremendo que derrumbó los muros de Jericó. Cuando yo cumplo con los diseños de Dios, usted no se imagina todo lo que se conmueve en el mundo espiritual. Hello. Pero ¿qué hay que aplicar? Hay que aplicar los diseños. Hay que aplicar los diseños. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una guerra de altares? Número 1, una ofrenda. Primero viene la convocatoria. Primero la convocatoria. Número 2, ¿perdón? No te entendí, mi. Correcto. Primero convocatoria. 2, se reúne la gente que tiene diseños proféticos. Ok. 3, el altar lo representa el cuerpo. Y en este altar o este cuerpo va a presentar 3 cosas. Número 1, ofrenda. Número 2, adoración. Número 3, intercesión. Usted dice, ¿y la alabanza? La alabanza hace parte de la adoración. Es que nosotros estamos haciendo una división que no debiéramos hacer. Cantemos adoraciones. Al Señor yo le quiero servir. Y llegamos al coro. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Pero no todavía, Señor. Entonces, a eso le llamamos adoración. Entonces vamos a cantar una alabanza, gozo, gozo. O sea, y estamos haciendo una división que no deberíamos hacer. Porque toda proclamación a Dios es adoración. Aleluya. ¿Sigo sonando o se me fue el sonido? ¿Está bien? ¿Y yo por qué no me escucho?
Creo que me quedé sin batería. ¿Quién me soluciona? ¿Habrá alguien aquí que me solucione baterías? Doble A. Pero miren, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hola, sí. Ok, continuamos aquí entonces. Estos tres elementos los presentamos como cuerpo porque ahora nosotros somos el altar. Porque nosotros somos Él y cada uno hace parte del cuerpo. Es una pieza para el cuerpo. Ahora, ¿qué más ocurre entonces? ¿Qué más hay que hacer? Ya hablamos de que hay que presentar ofrenda, de que hay que brindar adoración, hay que manifestar una plenitud, una satisfacción plena, bendito sea el Señor, en la alabanza. No podemos alabar a Dios de cualquier manera, hay que aplicar los diseños de Dios para la alabanza y para la adoración. Y número 3, que es lo otro, la intercesión. Ahora, para poder nosotros presentar intercesión, entonces debemos tener un corazón puro y limpio. ¿Sabe qué se hace en guerra de altares? No se proclama juicio sobre los enemigos, se bendice a los enemigos. Esa es la verdadera guerra de altares. Se bendice a los enemigos, aquellos que procuran tu mal. Perdonas a los que te han hecho daño. Sacas del corazón lo que está contaminado. Por eso es que Elías, cuando le tocó el turno, ¿saben qué hizo? Hizo una zanja alrededor del altar. Esa zanja significa separación. ¿De qué lo separó? Separó su altar del altar contaminado, de las prácticas no adecuadas, de lo que representaba inmundicia y pecado. Hizo una separación. ¿Qué hizo Elías? Arregló el altar que estaba arruinado. Entonces, en una guerra de altares hay que arreglar el altar que esté arruinado. Hay que pedir perdón por los pecados. Hay que venir en arrepentimiento delante de Dios. Si hay que confesar, tenemos que hacer confesión. Pero hay que arreglar el altar personal. Aquí ya no era el altar de Israel, era el altar de Elías. Hay que mirar cómo está nuestro corazón. Hay que mirar qué es lo que hay en nuestra mente, qué es lo que hay por dentro. Hay que hacer una separación. Voy a separarme del pecado, voy a separarme de lo inmundo, de lo impuro, voy a separarme de lo que contamina, voy a separarme de lo que me afecta, voy a separarme de las cosas que no están de acuerdo a lo diseñado por Dios. Voy a separar los diseños de Dios con los antidiseños de las tinieblas. Aleluya. Entonces, cuando eso ocurra, todo estará listo para que la gloria de Dios descienda. Entonces, cuando cumplimos los diseños, ¿qué debemos hacer ahora? Proclamar, clamar y pedir. Es el momento de presentar peticiones. Es el momento de hacer declaraciones proféticas.
Es el momento de proclamar la palabra sobre la familia, sobre la economía, sobre la salud, sobre la ciudad, sobre la nación. Es el momento de proclamar, porque cuando ya todo está listo y el altar está preparado conforme a los diseños, la proclamación se hace evidente con la manifestación de Dios sobre el altar. Entonces, cuando ya todo estuvo listo de acuerdo a los diseños, Elías proclamó el nombre de Jehová y dijo: que se conozca hoy que tú eres el Dios de Israel. Señor, respóndeme ahora. Y ¡bum! Hubo fuego. Y un fuego tan tremendo que consumió el holocausto, que quemó la leña, y aún dice la Biblia que lamió el agua que estaba ahí, que le habían echado. ¡Qué cosa tan tremenda! La gloria de Dios descendió. Y aquí viene, y con esto voy a terminar. Cuando el altar cumplió los diseños y la gloria de Dios descendió, todo el pueblo que antes no proclamaba a Jehová se postró, levantaron manos y adoraron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Cuando se hace una guerra de altares aplicando los diseños, la gente que no confesaba al Señor lo confesará. Los corazones que se habían endurecido para Dios serán quebrantados. Aunque no hagan parte del altar, serán alcanzados. Entonces, en una guerra de altares yo puedo restaurar la economía. En una guerra de altares yo puedo corregir un sistema de gobierno político. En una guerra de altares yo puedo rescatar a mi familia para el Señor. En una guerra de altares yo puedo provocar la conversión de muchas almas. En una guerra de altares se abren los cielos y se restaura la comunión de Dios con una comunidad, con un territorio, con una iglesia, con una familia, con una vida. ¿Cuántos dicen amén? Le pregunto, ¿cuántos quieren ir a una guerra de altares? ¿La programamos? Hay una cosita que no le dije. En la guerra de altares, todo el pueblo debe acudir a la convocatoria. Todo el pueblo debe acudir a la convocatoria. Es decir, que todos deben venir. Pregunto, ¿la organizamos? Muy bien. Yo espero que esto haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta. Ya podemos cortar la grabación. Al equipo de producción creo que quedó solo eso allá. ¿Verdad? Y seguimos grabando hasta el desayuno si es necesario. ¿Hay alguna pregunta? Ok. ¿Está todo claro? Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Repito el mensaje. Pregunto, ¿está todo claro? Ah, bueno, listo, pues ya me convenció. Amados míos, entendamos y asimilemos estos diseños gloriosos, porque de aquí se desprenden muchas cosas importantes para nuestra vida, para nuestra congregación y para nuestra ciudad. Póngase sobre sus pies. Padre, quiero darte las gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra con la cual hoy somos instruidos, con la que hoy somos enseñados y con la que hoy somos ministrados. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros tenga presente lo que hoy aprendimos y recibimos para ponerlo en práctica, Señor, de manera que podamos ajustarnos a los diseños de tu palabra, a los diseños de tu Espíritu Santo, a los diseños de tu reino, y podamos entonces alcanzar la victoria y el propósito
que tú has establecido para con nosotros. Te damos, Señor, muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad de conocer estas cosas maravillosas. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Salúdense, por favor. No se vaya sin saludar a su hermano. Recuerde que somos una familia. Y me saludan aquí al siervo, al joven que nos visita hoy.